envuelve en esta dualidad donde tenemos todas estas cosas que son luz, que ya las traemos incorporadas y que las tenemos que recordar solamente, porque nuestra alma de alguna manera nos muestra todo lo que ha aprendido en la existencia y nos obliga a recordar. Pero también tenemos las sombras, como dijiste vos, y esas sombras son las que tenemos que integrar. Y una mente que nos lleva siempre a la supervivencia. Entonces, como estamos en el piloto automático de la supervivencia y donde la mente está preparada para llevarnos siempre a tener el menor riesgo posible, ese servidor que es nuestra mente nos recopila historias vividas, estructuras, cosas aprendidas y nos lleva siempre a ese piloto automático donde si nosotros caemos directamente en esa situación y lo más probable es que quedemos dormidos porque funcionamos siempre en la zona de confort. Esa valentía es lo que yo quiero destacar, esa valentía de decir, bueno, hay un cambio, debo hacer un cambio, ahí es donde aparece toda esta parte de nuestra conciencia expandida. Pero el concepto por lo que hay que empezar es que la energía es la fuente del todo, es la fuente de la creación que tenemos todo y que llevamos dentro y que con el despertar nos permite esa energía empezar a crear, a modificar, a moldear nuestra vida, ¿no? Ahora, el problema más grande en la humanidad es que esta tercera dimensión nos empuja mucho a una densidad y a la sombra, y nosotros nos perdemos en el ego, en el materialismo, en todos los problemas, en las dificultades, y si empezáramos a cultivar o a transformar esa energía, porque vamos a lograr esa vibración, y a más vibración, uno ya sale del modo supervivencia y pasa a un modo de manifestación por vibración, ¿no? Por lo que te corresponde de acuerdo a tu vibración alta. Empezar a conectar con esos guías, con ese yo superior, con ese ser de la otra dimensión, que digamos... Esa esencia divina. Exacto. Es una fuente de información que solo logramos conectar cuando nosotros callamos nuestra mente, cuando paramos el ruido, ese ruido mental que tenemos, y las técnicas que vos mencionás, como el mindfulness, como la inteligencia emocional, son fundamentales. Cuando paramos ese ruido, empezamos a escuchar esa voz, ese mensaje. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y hoy tenemos a Marcelo Bertoli, que, bueno, ya nos conocemos con Marcelo, hemos grabado ya podcast juntos de temas que tienen que ver con el despertar de la conciencia, el despertar espiritual, la energía, vibración. Vamos a estar hablando de todos estos temas con Marcelo, que ha lanzado un libro, ha publicado un libro recientemente, Faro Interno, que habla de estas temáticas y además es una guía práctica, que eso es lo importante, para ponerlo precisamente en práctica en tu vida. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Hola, Leo, ¿cómo estás? La verdad que es un placer siempre compartir con vos estos podcasts. Es cierto lo que decís, ya hemos hablado en varias oportunidades, incluso con Alejandra también. Y bueno, siempre es un grato placer poder comentar y aportar nuestro granito de arena y más que nada en esta charla de amigos, ¿no es cierto? Hoy nos convoca, por ejemplo, este tema del libro, pero yo sé que entre toda esta charla vamos a aportar también algunos conceptos bastante interesantes. Completamente, Marcelo, que tiene que ver además con una cuestión interior y que tiene que ver con todos los seres humanos. Porque como siempre se dice, y no es una frase más, que puede parecer a lo mejor una frase trillada, somos seres espirituales teniendo una experiencia precisamente humana. Entonces es algo que por supuesto que hay personas que van a resonar con estos temas y quienes no, y esto es está completamente bien que así suceda, pero tiene que ver con una parte de los humanos, de la humanidad, que es el despertar de la conciencia, porque en muchas ocasiones, y a veces son crisis
las que llevan a una persona a despertar, otras no, porque todos los despertares de la conciencia no son iguales también, cada persona es un mundo, pero muchas veces ciertas circunstancias, situaciones llevan a recordar y a indagar más y a darse cuenta que hay algo más. Y ese es el famoso despertar de la conciencia o despertar espiritual, que aborda muy bien tu libro, Marcelo. Y hay un concepto para mí fundamental, o uno de los conceptos fundamentales para poder comprender, o por lo menos intentar comprenderlo desde el punto de vista humano, ¿no? Que es la energía. Exacto, exacto, exactamente. Muy bien lo dijiste, Leo, todo, adhiero totalmente a lo que decís. A veces los despertares son diferentes, a veces solo curiosidad, a veces solo la necesidad de saber que hay algo más y esa sensación de querer ahondar en algo que no vemos o sentimos pero no vemos, y también a veces con grandes crisis que nos hacen tocar fondo, donde nosotros realmente nos aferramos a la fe y a partir de ahí empezamos ese trabajo interno. Es excelente lo que decís y también tiene que ver con esto de la energía como concepto fundamental, porque yo creo que, digamos, lo más importante del libro es destacar lo de la energía. La energía es todo, ¿sí? El libro se llama Faro Interno y es un libro que no solo es un libro de lectura informativo donde uno puede leer, sino que es un camino a la activación total de la persona, pasando desde los inicios, lo que vos comentabas, desde la crisis o el vaciamiento o lo que vos nombrabas, o la curiosidad de empezar, hasta nuestra propia soberanía, donde nosotros de alguna manera podemos recuperar esa vibración y esa conexión interna con nuestra alma, empezamos a alinearnos, a encontrar nuestra misión de vida, a cambiar nuestra línea de tiempo. Todo ese recorrido detalladamente y las formas de hacerlo es lo que se menciona en este libro. Por eso cuando lo diseñamos con Carla, que es mi compañera y en 6M, la evolución de la conciencia, ambos aportamos mucho, estuvimos un año para desarrollarlo y el libro tiene varias aristas. En principio es todo lo que nosotros conocemos, todo lo que pudimos aprender, más partes que están canalizadas, porque hay que ser sincero en eso también. A veces los guías nos dan mucha información que la tenemos que volcar, o nuestro yo superior, o como quieran llamarlo. Y además de eso, también toda la experiencia de todas las terapias que hemos podido realizar en este tiempo. Y ahí vos, Leo, que también trabajás a campo con las personas y bueno, también creo que nos vas entendiendo porque se recopila mucha información de lo que la gente plantea, de lo que necesita, de cómo resolverle la vida. Yo lo que quiero destacar, Leo, es esto, a ver si vos compartís conmigo esta idea. Todas las personas que vienen a las terapias generalmente vienen para resolver temas puntuales. Y esto yo lo quería dejar muy claro y compartirlo con vos. Cuando digo problemas puntuales es resolver un problema específico, una separación, una pérdida, un problema financiero, una amistad que se terminó, una relación de pareja, de trabajo, lo que uno quiera, la necesidad, el dinero. Bueno, a veces nosotros en las terapias escuchamos que la persona nos menciona un montón de problemas, ¿no? Una lista interminable de problemas que están atravesando en su vida. Lo que pasa es que ahí está el trabajo del terapeuta, y en esto tal vez vos compartas conmigo, donde además de darle las herramientas, es que la persona comprenda que la enumeración de problemas tienen una sola causa siempre, ¿no? Y que es la misma causa que engloba todo lo que sucede, que es una necesidad enorme del universo de mostrarle a la persona que algo no va bien y tiene que empezar a cambiar su vida. A partir de ahí hay una colección de dificultades donde uno las enfrenta o las transforma para capitalizarlas en algo mucho mejor, en experiencia, en ideas, y te lleva o te empuja a empezar un camino interno donde uno tiene que empezar a evaluar esas cosas, por qué vinieron, por qué están y para qué. Y cuando nos damos cuenta de eso, recién empezamos a liberar esa verdad
que llevamos dentro para poder transformarla. Pero, digamos, lo que quiero dejar como idea es que una sola cosa resuelve toda la catarata de problemas, digamos, ¿no? Porque una vez que nosotros nos alineamos y elevamos nuestra vibración, ya los problemas no nos alcanzan, digamos, ¿no? Entonces, vibrar alto, y justo esto que ahora vamos a explicar a partir de la energía, es la gran necesidad que hoy tiene la gente o las personas, y lo que uno tiene que buscar es en su encuentro interior para poder resolver todas esas cuestiones que son muchas, pero se engloban siempre en una sola cosa. Tal cual, bueno, quedó clarísimo, Marcelo, impecable la explicación y sí, coincido porque lo veo muchas Exacto. veces en consultantes que precisamente van buscando soluciones en distintas áreas de su vida y es cierto, bueno, en primer lugar, es fundamental y por eso siempre es sano difundir estos temas, es que cada vez más personas empiecen a hacerse más conscientes de lo que es la vibración, lo que es elevar precisamente la vibración y lo que es la energía, y que esas situaciones o circunstancias que están atravesando precisamente han venido a transformarlos, que no son castigos, sino invitaciones a cambiar, a transformarse y a soltar. Y cuando decimos soltar es dejar precisamente antiguas capas, antiguas versiones, y entonces esas situaciones ya no se van a volver a repetir una vez que han sido, bueno, aceptadas para precisamente que no haya una resistencia, porque cuando hay resistencia eso va a persistir, porque, bueno, además estamos enviando emociones allí, estamos vibrando de esa manera, pero además se integran. Y aquí es cuando aparece también la mirada compasiva de amor, y cuando somos capaces de verlo de esa manera y soltarlo y estar en paz con esas situaciones, ya no van a volver a repetirse porque el universo, Dios, como nos guste denominarlo, ¿no? Ya no va a volver a poner esas circunstancias, situaciones, porque ya han cumplido su misión, que era mostrarle a la persona lo que tenían que mostrarle precisamente, y es pasar entonces a un siguiente nivel. Y esto que Exacto. decías recién, Marcelo, de vibrar, de la vibración, de vibrar alto, es muy importante, pero para que se pueda comprender, para que las personas que están del otro lado puedan comprender de qué estamos hablando, ¿qué sería vibrar, vibrar alto? Perfecto. Justo me quería detener en esto que comentabas recién. Nuestra densidad en esta tercera dimensión, que es bastante grande, justamente nos envuelve en esta dualidad donde tenemos todas estas cosas que son luz, que ya las traemos incorporadas y que las tenemos que recordar solamente, porque nuestra alma de alguna manera nos muestra todo lo que ha aprendido en la existencia y nos obliga a recordar, pero también tenemos las sombras, como dijiste vos, y esas sombras son las que tenemos que integrar. Nosotros no nos podemos dar el lujo de ser seres de luz que brillan y tenemos una vibración perfecta y todo está bárbaro, donde no hay dolor, donde no hay problemas, donde no hay diferencias. Acá tenemos que luchar contra esa sombra, contra esa densidad, como decís vos, y la tenemos que integrar. Mientras más tardemos en darnos cuenta que tenemos que integrar, o sea, integrar toda esa sombra, reconocernos como personas que también tenemos defectos y virtudes, ¿no? Es sano que el ser humano reconozca que no hay una perfección acá en esta tercera Aquí hay dimensión. dualidad, la Claro, densidad de la 3D, la materia y dualidad. exacto. Entonces, hay que luchar contra el ego, contra un montón de cosas que están ahí y una mente que nos lleva siempre a la supervivencia. Entonces, como estamos en el piloto automático de la supervivencia y donde la mente está preparada para llevarnos siempre a tener el menor riesgo posible, al menor cambio Claro, el posible, menor gasto de energía también. El tal cerebro está cual. programado para eso,
más que nada funciona para garantizar la supervivencia, como decís, y gastar lo menos de energía que se puede. Exactamente. Es como que ese servidor, que es nuestra mente, nos recopila historias vividas, estructuras, cosas aprendidas y nos lleva siempre a ese piloto automático donde si nosotros caemos directamente en esa situación y lo más probable es que quedemos dormidos porque funcionamos siempre en la zona de confort. Entonces, Claro. esa valentía es lo que yo quiero destacar, esa valentía de decir, bueno, hay un cambio, debo hacer un cambio, ahí es donde aparece toda esta parte de nuestra conciencia expandida. Pero volviendo a lo que vos decís, y no lo quiero dejar pasar por alto porque si no, no cerramos el concepto, hablamos de vibración y la vibración, como vos dijiste al principio, es energía. Entonces, el concepto por lo que hay que empezar es que la energía es la fuente del todo, es la fuente de la creación, es ese motor que tenemos todo y que llevamos dentro y que con el despertar nos permite esa energía empezar a crear, a modificar, a moldear nuestra vida, ¿no? Ahora, el universo a la energía la conoce como un solo concepto. No sabe el universo si la energía, para el universo no hay una energía buena y una mala. La energía es una sola. Después nosotros, con nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestras acciones, lo que vamos heredando de nuestros ancestros, en nuestro conocimiento, la vamos utilizando, la vamos capitalizando para bien o para mal, ¿no es cierto? Porque una energía puede ser destructiva si la usamos mal, con pensamientos oscuros, con depresión. A veces, bueno, una enfermedad que nos visita también es una complicación. Y después podemos usar esa energía para moldear nuestra vida para bien. Y cuando decimos para bien, ahí está el tema de mantener pensamientos adecuados, de tratar de ser compasivos, de integrar el amor por el prójimo, que eso es muy importante y vos lo has hablado también con respecto a la llama trina y todo ese tipo de cosas. A partir de ahí, nosotros, mientras más moldeemos esa energía con sentimientos puros, con pensamientos positivos, con acciones que nos ayuden a mejorar y a equilibrarnos, vamos a generar esa vibración que necesitamos. Entonces, eso es un poquito el concepto de lo que es energía, que es la fuente del todo, que todos la tenemos, no es que tenemos que ser, no sé, un Buda para poder acceder a esa energía. A la energía accedemos todos, es todo, la energía es lo que comemos, lo que miramos, lo que tocamos. Totalmente. Y bueno, digamos, ese creador, como vos decís, o Dios, o lo que quieras, nos regaló la posibilidad de moldear nuestra vida de acuerdo a esa energía. Ahora, el problema más grande en la humanidad es que esta tercera dimensión nos empuja mucho a una densidad y a la sombra, y nosotros nos perdemos en el ego, en el materialismo, en todos los problemas, en las dificultades, y si empezáramos a cultivar o a transformar esa energía, porque la energía como hablábamos también con Alejandra en los otros podcasts, digamos, se transforma, ¿no? Se transforma de una Así es. energía de sombra a una energía de luz. Siempre se transforma, es siempre una sola. Si buscamos transformarla, vamos a lograr esa vibración. Y a más vibración, uno ya sale del modo supervivencia y pasa a un modo de manifestación por vibración, ¿no? Por lo que te corresponde de acuerdo a tu vibración alta. Y en una vibración alta no están las enfermedades, se moldea el físico, se rejuvenece, se quedan de lado las dificultades. O, obvio, Leo, es como siempre decimos, digamos, transitamos nuestra vida también como aprendizaje, o sea, dificultades van a aparecer y las tenemos que sortear, pero la manera en que vos las enfrentás, la manera en que vos las resolvés sin que esa dificultad termine de alguna manera socavando toda la parte emocional, es lo que nos hace la diferencia, ¿no? Con una energía alta. Yo no sé si más o menos estás de acuerdo y se va entendiendo el concepto. Se entiende perfectamente, Marcelo. Bueno, estaba recién escuchando atentamente y cuando decías el tema de integrar las sombras, bueno, ya lo decía Carl Jung,
hasta que no hagas consciente lo que tienes en el inconsciente, este manejará tu vida. Tú le llamarás destino. Tal cual. Tal Bueno, cual. un psicoanalista suizo que desarrolló y ahondó en muchos de estos temas. De hecho, el inconsciente colectivo precisamente es un término acuñado por Carl Exacto. Jung y sí, está presente, como decías también recién cuando comentabas, esta densidad de la materia, de la 3D, porque claro, en el inconsciente colectivo, imagínense, miles de pensamientos a lo largo de la historia que es energía, que son energía que no se pierden y Exacto. quedan en ese inconsciente colectivo. Pero bueno, el Exacto. tema está integrar esas sombras y ponerle luz, precisamente. Exacto. Vos sabés que justamente, Leo, estaba pensando que a veces en las consultas de las terapias la persona se preocupa mucho, o sea, no solo por resolver problemas particulares, sino que muchas consultas apuntan a quién fui antes, de dónde vine, quién soy, qué hago. A mí me parece Como de bárbaro vidas, lo que llamamos, entre comillas, vidas pasadas, porque el es concepto de pasado, presente o futuro está ligado precisamente al espacio-tiempo, ¿no? Pero me claro, imagino que viene por ahí, claro. digamos, lo que más me llama la atención es que a veces en esta especie de consulta, uno siempre pretende haber sido un ángel, haber sido un guía, venir con un linaje estelar muy alto. Y digo, siempre uno los baja a tierra un poco y les comenta a las personas que consultan que ahora estamos acá. No se preocupen tanto por dónde y a dónde, quiénes y quiénes seremos y de dónde vinimos. Lo importante es que ahora, hoy, estamos acá transitando esta tercera dimensión. Claro, claro, claro. Claro, y tiene una sola, tiene un solo concepto esto, que es la posibilidad de que nosotros aprendamos a transformar esa energía, a integrar la sombra y a poder recorrerla desde lo más bajo a lo más alto, digamos, ¿no? Creo que todos vinimos a eso un poco, ¿no? Más allá de nuestra misión de vida, más allá de quién fuimos y quién somos. Si no empezamos, esto es como una construcción donde los cimientos tienen que estar sólidos. No podemos alcanzar nuestra máxima plenitud si todavía no aseguramos nuestros cimientos, ¿no? Entonces, a veces perdemos una vida en conceptos Sí. o nos preguntamos cosas que realmente por ahí, para el momento que hoy estamos atravesando, en este cambio tan grande de la humanidad, nos lleva a perdernos en información que tal vez no es necesaria para que la integremos hoy, hoy. Más adelante sí, ¿no? Porque hay que ir por partes. Digamos que en un colegio vas en primer grado, terminás en el quinto. Nosotros queremos Claro, pasar al seguro. quinto sin haber empezado el Sin haber primero. hecho primer grado, claro. Tal cual, tal cual. Exactamente. Aparte, toda información llega en el momento que tiene que llegar, ¿eh? Y En que el tu alma momento está que, preparada para claro, recibir. completamente, para recibir y comprender esa información. Exactamente, exactamente. Y siguiendo el curso de todo esto, Leo, habiendo ya mencionado el concepto de energía, de vibración y de este despertar que vos mencionás cuando algo nos llama la atención o después de una crisis, una vez que se produce ese despertar, pasamos a un tema, y esto sigue en el orden cronológico del libro, a lo que es empezar a conectar con esos guías, con ese yo superior, con ese ser de la otra dimensión, que Esa digamos es esencia como una divina. fuente, exacto, es una fuente de información que solo logramos conectar cuando nosotros callamos nuestra mente, cuando paramos el ruido, ese ruido mental que tenemos, y las técnicas que vos mencionás, como el mindfulness, como la inteligencia emocional, son fundamentales para quien uno quiere empezar a encontrarse con uno mismo. Cuando paramos ese ruido, empezamos a escuchar esa voz, ese mensaje
que no siempre llega como una persona que nos habla, llega a través de números secuenciales, como vos lo mencionaste en tus videos, llega Ujú. como un pensamiento que nos recorre y no, o a través de sueños. Bueno, esa es Sí, la manera que el universo o la fuente tiene de conectarse con nosotros y de guiarnos. Por eso es muy importante seguir eso. Siempre le decimos nosotros también a las personas que nos consultan que siempre anoten, que se fijen sí, los números apunten completos. todo. Sí, Exactamente, exactamente, porque todo esconde un mensaje, porque el lenguaje del universo, digamos, es entendible a través de lo que nosotros comprendemos para nuestra mente y llega a claro. través de todas estas formas, que eso es muy, muy importante. De esta manera tenemos que ganarle la batalla al ego, porque el ego va a negar esa existencia, esa fuente, va a decir, no, no podemos confiar en algo que no sabemos si existe, y bueno, ahí empezamos nosotros a equilibrar, a tener fe y a confiar en esas señales, ¿no? Completamente. Y sí, el ego va a estar ahí, siempre es lo que nos representa, o mejor dicho, lo que nos identifica como seres humanos, Tal con cual, esta encarnación, ¿no? Con este personaje que estamos tal cual. encarnando, con estos personajes. Y el ego Sí, puede disparar para varios lados, puede ir por el lado de, uy, esto sí lo está inventando la mente, o directamente puede incluso lo que se llama ego espiritual también, o querer tomar protagonismo, y es el propio tal ego que cual. también te va a estar ¿no? Diciendo cosas ahí mentalmente. Pero hay Claro, una manera de darse cuenta cuando esa información llega de planos más elevados, más sutiles, que es lo que sientes. ¿Qué sientes? exacto, exacto, Primero la paz que te da y además lo que tú sientes, lo que uno siente. exacto. Y el amor y el corazón y eso nos da el poder, que eso es el triángulo de la llama trina, digamos, de alguna manera, para poder actuar y abandonar ese personaje que nos sirvió para algún tiempo como para encajar, como para, digamos, estar a la altura de lo que requería la sociedad, pero no era algo auténtico, no era lo que estaba sintiendo. En un momento el alma se siente totalmente encarcelada en ese personaje y golpea la puerta para decirnos, bueno, Leo, hasta acá llegamos, es hora de despertar. Y ahí es donde la persona empieza a encontrarse con su verdadera esencia, ¿no? Y Claro, claro, abandonar el claro. personaje, claro. Vos sabés que hay personas que han estado luchando con sus emociones durante media vida para darse cuenta que todo eso que era forzado, que era superficial, que era muy material, termina socavando porque o sea, una emoción que no se exterioriza y que se sostiene mucho tiempo, una emoción negativa, tiene que desencadenar en Sí, algo sí, que no en queremos. algún punto va a desencadenar. Ujú. Tal cual, como una enfermedad, como un problema. Y es muy feo llegar a eso porque después siempre estamos con el diario del lunes ya tratando de resolver lo que se produjo, pero digamos, la idea es que uno tiene que ser auténtico, ¿no? Tiene que ser equilibrado, tiene que tratar de vivir Sí, sí. simple. Es lo que Porque el vos cuerpo también te da tenés. señales, además. Exacto, exactamente. El vivir simple es ir para mis adentros, compartir un poco tiempo con la naturaleza, con los seres queridos, no meterme en la vida de otros si no me lo piden, tratar de no llevar mochilas de otra persona o de Tal otra cual. o de nuestro entorno. Porque a la vez no los estamos ayudando, a veces buscamos resolverle los problemas a los demás y terminamos perjudicándonos nosotros, porque el otro también Claro, tiene un aprendizaje, claro, que claro. recorrer. Es un aprendizaje de otra persona, totalmente. Tal cual, tal Eh, cual. Y nos cargamos la espalda y cuando nos damos cuenta llevamos todo ese peso que prácticamente el 80% no es nuestro y nos oprime y nos agobia. Entonces un poco todo este libro recorriendo el concepto de energía y vibración al mensaje que nos dan los guías
a ganarle un poco al ego, a tratar de lograr nuestra soberanía. Es sano a veces decir que no, es sano a veces no Claro, hacer poner cosas. límites totalmente, claro. Exacto, exacto. Yo creo que se terminó ese concepto de pongo la otra mejilla cuando me pegan. Hoy en día es Yo creo que está mal contrarrestar. entendido, se entendió mal, creo que, claro, Tal cual, tal cual, tal sí, cual. Ni siquiera la Biblia lo pedía, porque digamos, la Biblia es interpretada también por seres humanos y a veces claro, y pretenden tergiversada también a lo largo de los siglos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. exacto. Imagínate que en ese concepto, si uno pusiera la otra mejilla permanentemente, estaríamos transitando siempre una energía tan negativa, una vibración tan baja, porque estamos recibiendo golpes y golpes y golpes y autoritarismo Claro, y demanda de parte del otro, y eso nos va oprimiendo y nos va quitando identidad. pero Entonces, claro, ¿ves? Recuperar la soberanía desde el respeto y desde el amor, siempre estamos hablando, ¿no? Pero recuperar la soberanía, la autoestima, es muy sano para una vibración alta también. sí, sí, Y para eso es poner límites claros, desde exactamente, el saber amor poner. siempre, y que sean límites claros. Exacto. Y después si nos preguntan un poco cómo es el tema de, bueno, lo que vos también mencionabas siempre en tus videos, cómo recuperamos esa soberanía a través de la vibración. Y bueno, la vibración, hay un montón de métodos, no los vamos a detallar hoy porque yo creo que ya lo hemos hablado muchas veces, pero el mindfulness, la meditación, el contacto con la naturaleza, la comida sana, la alimentación, recorriendo un poco los pensamientos positivos. Bueno, todo eso hace a que nosotros podamos incorporar una vibración alta. Y un poco el final del libro, Leo, tiene que ver con lo que viene para la humanidad, ¿no? No Ujú. porque seamos videntes, pero un poco lo que hoy la fuente y el universo nos hace llegar incluso a través de la astrología, porque la astrología también es muy importante, la posición de los planetas y demás. A veces hay tránsitos de planetas que nos empujan a aprender lecciones, a transformarnos. Hay planetas transformadores como Plutón, como Urano, que son planetas que cuando transitan en nuestra carta natal, en nuestro universo propio, nos obligan a hacer las cosas con responsabilidad, a un cambio, a transformarnos y demás. Entonces, esa energía que llega desde el universo y un poco esta astrología para la humanidad en general y por esta nueva era que estamos transitando, nos obliga un poco a hacer un gran cambio de paradigma y de estructura, donde Ujú. ya, como dijimos al principio, no vamos a vivir desde el sacrificio, desde el trabajo, desde el dolor, sino más con una manifestación alta que tiene que ver con una alta vibración. Vivir ya, digamos, manifestando nuestra vida a través de una vibración alta y no desde el sacrificio. Nos obliga un poco a hacer ese cambio como humanidad, pasar un poco a ser más conscientes con esta energía. Lo que pasa que hasta ahora nos vinieron con el libre albedrío dejando de alguna manera moldear nuestra propia vida. Y ahora como que, por así decirlo, es muy sin tanto tecnicismo, nos van dando espujoncitos para que lo hagamos sí o sí. Ahora, el cambio viene para todos, Leo. La única diferencia va a ser entre el que elija quedar en la vieja estructura, en la vieja línea de tiempo, donde uno vive en el materialismo, vive en piloto automático, y el otro que despertará y de alguna manera empezará a adquirir ese conocimiento que siempre llevó y que ahora se está liberando a través de este reconocimiento con nosotros mismos, ¿no? De este recordar, como mencionabas vos. Y eso es un poco lo que nos pide el universo. Por eso este libro en general da todo el camino desde ese inicio y donde nosotros solo creemos que tenemos dificultades y que hay algo más y que no sabemos cómo hacerlo, hasta la soberanía total y la atracción por alta vibración, pasando por todos esos procesos, ¿no? Espectacular, Marcelo. ¿Y dónde se puede conseguir el libro?
para aquellas personas que quieran comprar el libro, ¿dónde lo pueden hacer? Perfecto. Ahí leo abajo cuando en nuestro podcast vamos a dejar el link, porque hoy el libro está en Amazon, se puede adquirir por Amazon, ya está aprobado, ya está en las tiendas de Amazon. Vamos a dejar el link para que la gente acceda. Es un libro que no es costoso porque la idea era que pudiera de alguna manera cualquier persona acceder y que realmente pudiera disfrutarlo y tener esta activación. Así que abajo vamos a dejar el link para que puedan acceder directamente al libro cuando quieran, no hay ningún problema. Hoy está en Amazon y después de 90 días ya se va a poder comercializar de cualquier manera. Está en un formato digital, pero también ya tenemos el formato físico. Impreso. Buenísimo, genial. Bueno, realmente es una herramienta práctica el libro porque tiene ejercicios para aplicar en tu día a día y transformar precisamente tu vida. Realmente, bueno, ha sido un placer, Marcí, dime. La verdad sí, yo iba a cerrar con esto, que justo con lo que vos decís, el libro fue pensado para que de alguna manera la persona que no quiere, por ejemplo, ir y hacer una terapia y no tiene tiempo, o sea, porque a veces creemos que no tenemos tiempo para algunas cosas, pero digamos, para mejorar nuestra vida no, o no le damos la prioridad que se merece, pero está pensado para que la persona que por ahí le cuesta más ir a una terapia y una consulta y a exteriorizar sus problemas y sus cosas, que tiene dudas pero no sabe cómo resolverlas, para que el libro mismo sea una activación en la Un lectura, faro, ¿no? precisamente, como lo indica su nombre. Exactamente. Exactamente. Acá tenemos la portada del libro para que lo vean. Igual después lo vamos a dejar en Buenísimo. el. Pero la idea es esa, Leo, que la persona lo pueda leer y que empiece a través de todas esas palabras que va a leer y de toda esta estructura del libro, empiece a sentir, digamos, que esto ya lo había vivido, que ya lo conocía, como dijiste, y empecemos a ayudar a nuestra alma a terminar de recordar también, ¿no? Que es lo que nos viene a Claro, mostrar. claro, claro, totalmente. Bueno, realmente muy completo el libro, Marcelo. Un placer haber dialogado hoy sobre estos temas y creo que Para cada mí vez más también. personas están resonando con estas temáticas. Exacto, exacto. Para mí también es un placer compartir con vos porque, bueno, tenés también esa claridad y tus videos y tus podcasts, tu material y todo lo que vos hacés día a día aporta muchísimo también. Y Gracias. bueno, invitar a la gente a que no se quede solo en la lectura, que incorpore toda esta información, que de alguna manera nosotros la vamos recibiendo, no hay magia en esto, vamos recibiendo la información y nuestro granito de arena es volcarla para que todo el mundo Claro, pueda aprovecharla de alguna manera y que no se queden solo en la lectura y el conocimiento o en escuchar el podcast, sino que empiece a aplicarlo, que lleve eso a la acción, digamos, ¿no? Porque la claro, acción es tan importante como el conocimiento. totalmente. Es un paso fundamental, diría yo. Como siempre digo, bueno, que no nos crean nada, sino que lo apliquen a su vida, ¿no? Es Exactamente, así, que no crean de manera exactamente. dogmática, sino que lo apliquen a su vida. Y que se permitan probarlo, digamos, ¿no? Exactamente, probarlo. Es así. Un abrazo inmenso, cósmico, lleno de luz. Bueno, para todas las personas que han estado compartiendo esta transmisión, este podcast con nosotros, para vos, Marcelo, un placer, te agradezco haber estado aquí en esta transmisión, en este podcast, y será hasta la próxima. Así será. Gracias a vos, Leo. Un placer también para mí compartir y nos estaremos encontrando en los próximos podcasts.